Bien. Eh, buenas tardes a todos. Hoy nos reunimos en una charla de Hablemos sin saber sobre trasfondo e interpretación de PJs y PNJs, o sea, personajes jugables y personajes no jugables, de la mano de Duque Galaxy, el reclutador barra GM del mes de octubre y actualmente de noviembre. Así que hoy estamos para ver cómo es esta charla de estos temas tan importantes en el rol. Duque. Hola. Bueno, para empezar, vamos a dividir los temas que vamos a hablar en esta pequeña charla, los cuales van a ser trasfondo de personaje o historia, como bien lo conocemos, rasgos de personalidad y, por último, interpretación. ¿Vale? Dale. Empecemos con el trasfondo o la historia, que a veces hay jugadores o incluso a veces máster como que se enfocan en hacer pequeñas historias o pequeños resúmenes o no las hacen, simplemente se lo inventan, porque a veces pueden ser importantes dependiendo del sistema que tengan o no. Pero, para mi parecer, el trasfondo o la historia de un PJ o un NPC es bastante importante. ¿Por qué? Y aquí es donde se divide como en dos conceptos, el cual es el pasado y el futuro. Y podríamos incluir otro que sería el presente, pero ese vendría siendo un poco más en rasgos de personalidad, ¿vale? Ujú. Explico en qué influye el pasado en una historia. Como ya sabemos, pues la historia, el trasfondo es lo que el personaje o el NPC ha vivido en ese mundo en el que estamos jugando, ya sea con un sistema de Dungeons and Dragons, un sistema de mundo de tinieblas, eh, cualquier sistema que tenga un lore o digamos su historia, ¿verdad? Va a tener su propio mundo, va a tener cosas que influyen en eso, ya sea que el personaje, pues, de, bueno, digamos que elegimos el sistema de Dungeons and Dragons. Mi personaje es un hechicero. Su pasado, pues se crió en una granja, con familia. Resulta que luego de un tiempo empezó a tener poderes, pero como no los controlaba, mató a su familia, mató a sus padres. Luego de un tiempo se encontró un hechicero muy poderoso que lo hizo su pupilo. Ese vendría siendo el pasado de nuestro personaje en estos momentos. Es muy importante tenerlo en cuenta porque tanto como jugador o como máster, el pasado de esa persona define qué, qué es lo que le prepara el futuro en partida. El pasado puede variar en tanto traumas, eventos emocionales, eventos bonitos, otros jugadores, etcétera, pero es bastante importante. Y ahora pasamos al concepto del futuro. El futuro sería el objetivo, la meta, el propósito, el objetivo que tiene ese NPC o ese PJ. Más que todo es para los PJ. Porque a veces los NPCs es más como un poco de relleno para impliquir, infundir misiones o simplemente hacer apoyo. Pero por lo menos a los jugadores, lo que es el trasfondo del futuro de su PJ es importante. Porque es lo que lo motiva, es lo que le enfoca a seguir adelante, ya sea que tenga pensamientos de venganza, ya sea que esté buscando eh, a un familiar perdido, ya sea que quiera conseguir riquezas, objetivos mayores, ser el mayor sanguinario del pueblo, de la ciudad. Y eso es lo que mueve al personaje.
Porque es como una persona común. Si tú no tienes metas, si tú no tienes propósito, tú no tienes objetivos, técnicamente no tienes nada por el cual vivir. Y obviamente si el personaje no tuviera nada por el cual vivir, simplemente al primer combate que salga, pues nada, no hago nada y dejo que me maten. Hasta aquí estamos bien. ¿Alguna duda? Preguntas, te permiten cualquier cosa. Por acá todo bien. Eh, yo sí tengo una pregunta. Según vos, ¿cuál Dime. sería el, el esqueleto o las piezas más básicas para tener una backstory o un pasado de un NPC que funcione? Tipo, ¿qué es lo que si, por más, por que recién eh, un jugador se puso a hablar con un NPC que yo me inventé de volada y necesito inventar una backstory así de en menos de 5 segundos? ¿Qué es lo que sí o sí tiene que tener? Yo lo que te diría es que si inventas un personaje, ¿verdad? Y digamos que te inventas una historia así bastante rapidita, enfócate en, solo en dos cosas. Cuando son personajes inventados en el momento, digamos como para salir de la primera sesión. Enfócate en traumas o escenas de ambiente que podría decirse que las escenas de ambiente son como los momentos más emotivos del NPC y o traumas de que, bueno, es que ese NPC resulta que eh, qué sé yo, estuvo en un autobús escolar de niño y pues el autobús se estrelló y se hundió en un río y se está ahogando. Por eso es que el NPC le tiene miedo al agua, por ejemplo. O en algo positivo, pues podría ser que, bueno, ese NPC siempre se la ha pasado con su familia y claramente, digamos que le ha costado conseguir las cosas. Por lo tanto, siempre es bastante amable, servicial y se enfoca en ayudar. Es lo que yo te diría o lo que te aconsejaría cuando estructuras un trasfondo bastante a lo plus. Gracias. Vale. Otra cosa que esto sí es más para los rollmasters, más que para los jugadores, es que a la hora de enfocarse en el trasfondo de un NPC, es tener en cuenta ese presente del NPC, ¿vale? Digamos que inventamos la historia bastante rápida, pero necesitas que tenga cierto rasgo de personalidad en el momento o que ese NPC influye en ese presente para los jugadores o para un presente más cercano. Cómo se van a encontrar con él, si ese NPC tiene algo misterioso, algo que les ayude, algo que, que los motive o que les diga o que les den consejo, dependiendo. O incluso si, bueno, si es el típico boss, también, si le quieren meter un poco más a la trama. Aunque claro, los jugadores menos que menos están pendientes de eso. Ciertamente están enfocados en que ese es malo, tenemos que matarlo. Y por lo menos hasta aquí podríamos terminar el primer concepto de trasfondo o historia. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Todo en orden. Vale. Pasamos con el siguiente concepto, que serían rasgos de personalidad. Esta parte es bastante importante y fundamental a la hora de la interpretación. ¿Por qué? Porque es lo que define cómo va a actuar el PJ o cómo va a actuar el NPC. También influye un poco la historia y todo lo demás, pero esto es más que todo cómo tú te sientas más a gusto, cómo tú prefieras que sea el personaje.
Porque, por ejemplo, el personaje pudo haber tenido un pasado trágico y ser una persona muy gentil, muy amable, muy servicial, siempre apoyando a todo el mundo, ayudándolos. Entonces, digamos que ese rasgo de personalidad que suele tener es que es una persona jovial, simpática, cada vez que le hable siempre va a ser con una sonrisa, a pesar de tener un pasado trágico. O puede ser viceversa, puede haberlo tenido todo y ser tremendo cabrón, entre comillas. Porque puede que sea egocéntrico, puede que sea bastante malvado, que simplemente sea egoísta o vanidoso y cosas así. Y claro, digamos que ahí es cuando ya defines que si tu personaje es egocéntrico, vanidoso, pero le encantan las flores y siempre las cuida, ahí es cuando entra un poco lo que es la interpretación y de que, bueno, es que tú sabes que yo podía haber sido así, pero lo tenía todo y tenía un jardín precioso. Y claro, te vas agarrando de como de ese rasgo de personalidad, de que es vanidoso y que le gusta llamar la atención, y como le gustan las flores, eso puede ser tanto un pro como un contra, dependiendo de cómo lo quieras utilizar, o cómo lo quieran utilizar los personajes, los demás jugadores en contra de ti. Y aquí influye lo que podría decirse mucho lo que es los sentimientos del personaje o del PJ. Tengamos en cuenta de que a pesar de que uno es el que interpreta el personaje, no es uno. Es el personaje, es Pepito Juan, Emilia Hilton, Juan Restrepo y así. No somos nosotros. Nosotros lo único que vamos a darles vida con esos rasgos de personalidad. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No tanto una duda, sino más un pequeño truco que aprendí en un video de Filmento. Que un rasgo que sé que al menos a mí siempre me ayuda a la hora de armar PNJ y PJ es de que la cosa más simple para volver interesante a un personaje es volverle contradictorio. Tipo, si no se les ocurre, si no se les ocurre algo para ponerle a un personaje para darle un poco más de salsa, entre comillas, hagan de que tenga algún tipo de contradicción en algún lado y eso ya crea tanto conflictos con otros personajes como conflictos consigo mismo. Y ahí ya toma vuelo por sí solo. Claro, eso es lo Me importante, gusta que la tenga respuesta. lo de conflicto, ya sea con lo exterior o con lo interno, pero que eso, la posibilidad de conflicto es muy importante, claro. Bueno, ahí digamos que se abarcan muchas cosas. Digamos que el personaje puede tener una apariencia exterior muy amigable, muy jovial, pero por dentro es terrible. Es todo un villano. Claro, creo Pero que hasta Mundo de Tinieblas te obligaba en cierta forma las reglas a hacer eso, porque creo que te pedía naturaleza, cómo era en su interior, y conducta, cómo actuaba con lo demás tu personaje. Lo que ya Mundo de Tinieblas te dice, no, tu personaje tiene como estas dos facetas, cómo actúa y cómo es de verdad. tal cual. Pero sí, me gustó mucho la acotación. Y bueno, eso por parte de rasgos de personalidad. Es bastante sencillo y básico porque los rasgos de personalidad vienen del precisamente del pasado, de la historia del PJ. Eso definirá, pues, según tu criterio de lo que tú hayas escrito o incluso de lo que hayas leído, cómo lo puedes personificar tú, con qué personalidad que puede tener, si es tranquilo, si es amable, si es engreído, vanidoso.
por poner ejemplos así. Y por último, el último concepto, que es la interpretación, que es la parte fundamental para estructurar el personaje y para darle vida. Porque, ¿por qué es importante? Porque a veces es entendible que, o por lo menos uno siendo rollmaster, o incluso siendo jugador, tal vez siendo en sus primeras partidas, o digamos que en la manera de rolear, pues la persona suele ser tímida o no suele, como que no le suelen salir bien la manera de expresar al personaje, y el personaje a veces puede volverse monótono, o puede volverse aburrido o simple, o simplón. Entonces, claro, si tú vas a interpretar a un personaje alegre, la idea es que suene que sea alegre. O bueno, dependiendo si son partidas más presenciales, la idea es que te estés alegre, de que se te vea en la cara que estés alegre. No es que vas a estar así como que todo serio, pero sí, estoy alegre. Y tienes una cara de me quiero morir. Por lo menos, bueno, de las partidas que yo he tenido acá, casi nadie por lo menos en mi expectativa como jugador, l- lo he visto una que otra vez que a veces interpretan NPCs con ciertas actitudes, pero lo hacen de una manera simple, con la interpretación de que, bueno, te grita o te lo dice en alto o te lo dice de manera firme, pero no le da vida. No le da vida al personaje, entonces, claro, la idea del rol es meterte en un mundo el cual te toca imaginártelo. Es como cuando lees un libro. ¿Quién no le ha pasado de que de repente está leyendo un guión de la historia y el personaje, bueno, ves que está escrito con signos de exclamación o de pregunta y te lo estás imaginando, que está gritando mientras hace la pregunta? ¿A quién no le ha pasado? Si es que leen, claro. A menos que sean de esos que ven televisión todo el día. No, al momento de leer, por ejemplo, una historia, si la historia logra atraparte en ese mundo, es muy común que llegues a imaginar cómo está actuando el personaje en ese momento, cuáles son sus reacciones ante las situaciones. Así que sí, sí, sí pasa. Si logras adentrarte lo suficiente en ese mundo de fantasía, sucede. Exacto, tal cual. Te imaginas sus expresiones, te imaginas la manera en la que actúa, incluso lo dejas a tu criterio, el cómo camina, el cómo se expresa, qué voz tiene, su aspecto, porque es bastante importante darle la vida al personaje, por lo menos en los libros, con la escritura, en la manera en la que escribes, y en el rol, en la manera en que lo expresas. Aquí yo, pues, digamos que la parte del concepto de interpretación lo desligué con dos conceptos más pequeños, que sería la gesticulación y la dramatización. En estos momentos ustedes no me están viendo, ¿vale? Pero yo, en estos precisos momentos, estoy gesticulando todo tipo de señas, movimientos con las manos, mi cara tiene diferentes expresiones. Y digamos que bueno, no me acuerdo si era en la psicología exactamente, pero decían que cuando una persona gesticula
y hace movimientos con las manos o con las expresiones faciales, da a entender muchas cosas y da a transmitir lo que quiere decir o lo que quiere hablar. Incluso creo que en el teatro lo aplican bastante, si no mal recuerdo. Gesticular es bastante importante a pesar de que no te vean. Y con más razón, si no te están viendo, no vas a pasar el ridículo. Claro. Por lo menos en nuestro caso, que es todo like. Pero Eso por parte de la gesticulación. Dime. no, solo iba a aportar que justamente, claro, como uno está online, pero por lo menos te sirve la gesticulación para meterte en el personaje. Y eso también puede afectar tu tono de voz, que narras, de narrar y contar cómo estás vos gesticulando. Por eso, incluso online se mantiene fuerte. Y aprovechando que no estás con cámara, puedes gesticular más absurdamente porque nadie se va a burlar de vos. Tal cual. Y también Tal puedes cual. aprovechar, ya que nadie te está grabando, como, o sea, un truco al menos que yo siempre uso, que el tema de si no te sale el tema de hacer acentos, o si querés que un personaje tenga una voz muy específica, puedes hacer algo aprovechando que nadie te está viendo, como apretarte la nariz, o hablar agarrándote del cuello, o tipo mover tu mandíbula a un lado y hablar así para que suene como que son medio imbécil, pero Ah, esa es Poner muy sirve buena. también. ya están como que agarrando la idea, exacto. Gesticular es la parte más importante de la interpretación a la hora de manejar o un PJ o un NPC. Indiferentemente de que el PJ o el NPC sea un, un personaje silencioso, introvertido, poco social, eh, puedes hacer cualquier manera de manejarlo en ese sentido de expresarlo, porque hasta las personas serias gesticulan. Pues cuando se sorprenden un poco, pero se sorprenden poco o hacen pequeños movimientos o incluso mueven los ojos y eso sigue siendo gesticular algo. Por eso, a la hora de interpretarlo, hacer cualquier movimiento con la cara, con las manos, ayuda bastante. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? No, todo bien por acá. Todo bien por acá. Y por último, la dramatización, que es una parte que a veces es positiva, pero también a veces es negativa. ¿Por qué? Porque hay personas que dramatizan mucho un personaje. Si no lo... A ver, digamos que el personaje que decidieron en manejar es bastante llamativo, extrovertido, le gusta llamar la atención. Hay gente que a veces se, como que se deja llevar demasiado y técnicamente empieza a opacar a los demás personajes o incluso a los NPCs. ¿No les ha pasado? Sí, sí. Lamentablemente, sí, sí. Entonces digamos que esa parte es como la dramatización fluida, que en realidad es positiva porque te metes tanto en el personaje que te dejas llevar por él y técnicamente lo interpretas mucho mejor que que él mismo, pues, que el mismo personaje. En ese momento no eres tú, es el personaje. Pero claro, hay que saber que ese fluir a veces toca como que es como un hilo. Toca en un punto donde ya tienes que cortar el hilo. Tienes Mm, que dejar que los demás interpreten, dejar que el NPC te diga lo que tienes que hacer, enfocarte un poco más en el objetivo, en tu objetivo y no tanto en la interpretación que estás haciendo. Porque por más que sea, sigues estando en partida, sigues teniendo un objetivo o una meta que te motiva y tienes que llevarla a cabo.
Walter, ¿tenías que decir algo? ¿Querías acotar algo? No, no, por mi parte no. Vale. Bueno, pues, Así como está la dramatización fluida, hay otra, que es la dramatización forzada, que considero que es la parte más negativa de interpretar un personaje. Cuando literalmente, digamos que interpretas el personaje, pero o no te sientes a gusto con el personaje o no sabes cómo interpretarlo bien y le metes un rasgo de personalidad que no va con el personaje. Eso es la dramatización forzada. Que interpretas un personaje que no tiene por qué ser así. Solamente porque tú quieres que sea así, no quiere decir que el personaje sea así en realidad. Entonces, claro, a veces se enfocan en como que es que mi personaje es súper gracioso, que no sé qué más, pero llegas a un punto donde ya deja de ser gracioso, que son los típicos jugadores troll. Claro. Cuando haces un personaje forzado a que siempre tiene que actuar de la misma manera y no salirse de allí, el personaje pierde la gracia, pierde el sentido de su interpretación y no tiene ciencia, no tiene gusto y se vuelve pesado. Para evitar este tipo de cosas es lo mismo que la interpretación fluida. Igual, saber en qué momento tienes que cortar el hilo. ¿Por qué? Porque a pesar de que el personaje es gracioso, debe tener su momento de, oye, estamos en un momento de crisis, de peligro, o sea, ya, basta de las gracias. Actúa o te mueres, o en pocas palabras. Porque a pesar de que, bueno, habrá personas que a pesar de que se esté cayendo el mundo van a seguir sonriendo. Sí, puedes, pero no fuerces algo que ya no está allí. Ya no está allí como personaje, ya no está allí como su rasgo de personalidad. Se rompe totalmente. Y eso le quita el encanto a la interpretación. A veces desmotiva también. Y a los máster, pues bueno, nos sacan las canas. ¿Dudas? bueno, ¿Preguntas? esto tiene que ver un poco con lo que vendría siendo también la evolución del personaje. Como lo comentas, sí, un personaje puede empezar con unos rasgos de personalidad muy marcados. Tal vez ser una persona muy alegre, extrovertida. Pero eso puede cambiar, eso no necesariamente tiene que quedarse así todo el tiempo. Dependiendo de la situación, es más que lógico que una persona pueda actuar distinto a su forma de ser, e inclusive dependiendo de lo que va transcurriendo a lo largo de la partida, de la historia, ese rasgo de personalidad con el que un personaje inició puede incluso desaparecer por completo y pasar a ser otro rasgo de personalidad, porque forma parte de la evolución. Al final todo está en un constante cambio y no es necesario que tu personaje, no es necesario y no creo que sea bueno que tu personaje empiece siendo de una forma pero necesariamente termine siendo igual, sino que tiene que haber esa evolución y es a lo largo del camino que poco a poco se podrá ver cómo los pensamientos, las creencias del personaje que se resta han cambiado, para mal o para bien, pero han cambiado, porque así es la naturaleza de todo y todos los seres humanos con el transcurrir de las cosas terminan cambiando su forma de ver el mundo y su forma de actuar ante él. Sí. Y es lo que se conoce como el presente. O bueno, como les conté a ustedes, el presente actual
o el presente más cercano, que tiene que ver con el concepto de la historia y su trasfondo, porque a medida que tú transcurras en campaña, van pasando sucesos los cuales, a pesar de que tú no lo escribas en hoja o en la historia del PJ, van a seguir estando allí, y lo puedes, bueno, algunos sistemas los ponen como hitos, que son eventos que hacen que este PJ, de ser una personalidad X, empiece poco a poco a cambiar a otra, ya sea en su presente actual, siendo la sesión en ese momento, o que le hagan un speed time, que es que transcurre el tiempo, y es el presente cercano. Porque en una sesión a veces te pueden decir, pues pasan 8 años. Y para nosotros simplemente pasaron 2 minutos. Por eso es importante la parte del trasfondo, porque es lo que define los rasgos de personalidad para definir la interpretación de ese personaje, ya sea en su momento o en el presente más cercano. Y digo más presente más cercano porque en realidad, como tal, a pesar de que es un futuro para el PJ, para nosotros simplemente son un par de minutos. Es como jugar a Dios. ¿Dudas, preguntas, aportaciones? El, o sea, tiene que ver de forma muy vaga, pero siempre es una historia que me gusta contar. Mi primera, no, segunda campaña, siendo DM, en el que estábamos ya avanzados en la historia. Había un NPC que había traicionado a la party. Entonces iban a llevarle a, digamos, entre comillas, juicio con otro NPC que los jugadores les gustaba mucho. Y a mí también me gusta mucho ese NPC. Porque porque era básicamente lo que yo había intentado durante mucho tiempo, de hacer un NPC de que no sea ni muy gracioso ni que sea un chiste, pero que igual le caiga bien al grupo. Y en eso vino un amigo que también quería iniciar con el tema del rol, pero no quería prepararle un personaje ahí mismo, solamente quería que introduciera el tema de rolear. Entonces cometí el error de decirle, le expliqué simplemente cómo es la personalidad de ese personaje, y le pasé y le decía, ok, yo voy a rolear este personaje y vos rolear este personaje, que continúe la escena. Y como podrán imaginar, ese NPC hizo una vuelta de 180 muy fuerte. Y una de las cosas que siempre recuerdo así como una de mis grandes victorias de DM es que un jugador después se me acerca y me dice, Andy, esa escena, si fulano no hubiera estado, ¿cómo hubiera salido? Y yo le dije, ¿cómo vos decís que debería haber pasado? Y empezó a describir la escena tal cual yo había planificado. Tipo, la personalidad de ese personaje estaba tan bien hecha de que el jugador tenía la misma imagen que yo tenía de él. Y eso, gracias. Sí, sí, suele pasar, en realidad. El hecho de que tú imagines cómo es un personaje y que, por lo menos en tu caso, que lo hiciste con ciertos rasgos de personalidad tuyo, no quiere decir que la otra persona que lo vaya a manejar tenga el mismo sentido. A pesar de que pueda tener el mismo trasfondo, la misma historia, pero esa persona, lo más probable es que piense, a pesar de que tiene este suceso en su vida, va a ser así, va a actuar así, de esta manera. Y todo cambia según quien interprete o quien lleve al PJ. Y bueno. Y eso sería la charla por mi parte de la interpretación. Quiero acatar y aclarar que todos estos datos son base a lo que yo he jugado e experimentado como Rollmaster, como jugador
e incluso como actor, porque he actuado y he hecho interpretaciones de personajes en obras de teatro, es más que todo mi opinión personal. Nada de esto sacado de Wikipedia ni de enciclopedias, así que son consejos simples Muy bien, para que tengan experiencia. muy bien, estaban lindos los consejos. Me los anoté todo, me entró en una página y una oración de la página de atrás. Lo que yo quería consultar es tras la pregunta que, por ejemplo, había mencionado Río, Río barra Blanc, que también tengo unas cuantas personas que les cuesta un poco este tema. ¿Qué pasa o qué consejo se le puede dar a las personas, aparte de las herramientas que se mencionaron hoy? ¿Qué se le puede aconsejar a las personas que dicen, yo siempre me roleo a mí mismo y no sé cómo salir de ahí? Puedo jugar con un orco con vestido de mayordomo, puedo jugar con una maga avariciosa, pero siempre termino roleando como yo mismo. ¿Qué consejos le podemos decir a estas personas con esta problemática? Buena pregunta. En estos momentos me pasa con un jugador que me ha dicho, yo siempre manejo mis personajes según mi rasgo de personalidad y nunca salen de allí. Pero claro, eso, como lo decía antes, es según cómo te sientas más cómodo de interpretarlo. Pero la gracia, ¿verdad? Para, digamos que salir de esa zona de confort sería de que, o sea, tú sabes cómo actuarías tú o cómo pensarías tú en esta situación, cómo le dirías esa cosa a esa persona, cómo lo actuarías tú. Eso lo haces todos los días. La gracia del rol es salir de tu zona de confort para interpretar algo que tú no eres o algo que a ti te gustaría ser o incluso a alguien que tal vez te gustaría ser pero no puedes ser esa persona. Por ejemplo, yo en mi parte me considero totalmente todo un villano. Ustedes me ven aquí, hablando con ustedes, tranquilo, conversando y todo lo demás. Pero yo me considero en el fondo como un personaje, todo un villano, cruel, avaricioso, egoísta, egocéntrico y malvado. Y a veces es lo que, digamos que lo que me hace gracia del rol. Yo como tal en persona, pues no soy así. Soy así amigable, simpático, extrovertido, trato de llevarme bien con todo el mundo porque me agrada. Me agrada. A pesar de que a veces los personajes que suelo ser no suelen ser así. Es más, poniendo un ejemplo, al principio, en mi primera partida, digamos que tenía un concepto de que mi personaje era violento. Y yo decía, pero ¿cómo hago un personaje violento si yo no lo soy? Es difícil, ¿sabes? Porque técnicamente es salir de tu zona de confort. Los tips que yo les daría a ese típico a personas que se enfocan siempre en que juegan sus personajes según su rasgo de personalidad, es que jueguen sistemas en donde les pongan ese típico concepto de cómo va a actuar tu personaje. O sea, sí, tu personaje es melancólico, por ejemplo, pero tú eres una persona alegre. ¿Cómo vas a actuar una persona melancólica si tú siempre estás ahí eh, con una sonrisa de punta a punta, de oreja a oreja? Claro, ese es el chiste. Interprétalo. Es más, tú puedes interpretar a una persona melancólica, pero esa típica persona melancólica, a pesar de que siempre está todo el tiempo triste, es graciosa. Es un ejemplo. Y esa persona melancólica es graciosa, a todo el mundo le agrada, a todo el mundo le cae bien,
pero él nunca se ríe de sus chistes. Y él no se considera gracioso, pero lo es. Inventarse rasgos de personalidad que alguien o que tú no harías es el mejor ejemplo que podría poner, o incluso jugar un sistema que te dé esa ventaja, que te dé un concepto de personalidad y interpretarlo con ese rasgo sin salirte del personaje, pero sin dejar de ser tú. Mm. Es buena, es buena. Sí, sobre todo como que a lo que a varios les cuesta es esto de... Porque son varios problemas. Hay algunos que ya como que les cuesta diferenciarse del personaje, como que actúan siempre igual. Y gente, hay como unas cuantas razones que puede notar. En Dungeons, por ejemplo, les cuesta a varios el personaje que no sea el que siempre hace la opción que siempre lleva un máximo beneficio. Siempre hacen decisiones que le llevan a mayor cantidad de oro, a recibir perder la menor cantidad de recursos, o que siempre intentan ganar de alguna forma y les cuesta hacerlo lo menos optimizado. O hacer alguna cosa idiota que, bueno, podría sabotear en forma la party, pero en cierta forma es parte de lo que haría su personaje en ese momento. No sabotear como destruir o robar cosas, sino, bueno, hacer algo no tan optimizado. Después hay otros que les cuesta ya poder marcar un lugar, una diferencia entre yo y mi personaje. Como que les cuesta visibilizar eso. Entonces está bueno lo que vos decís, que bueno, claro, algunas cosas se pueden reinterpretar para volver a meter dentro de lo que sería nuestra personalidad. Sería un poco la zona de confort, pero bueno, se pueden interpretar algunas cosas. Que vos podés interpretar a un hijo de puta, pero aún así lo puedes actuar de cierta forma que no signifique que vos seas un hijo de puta y tomes actitudes de hijo de puta. Lo roleas así, pero se pueden interpretar algunas cosas. Entonces sí, es lo importante eso. Salir de la zona de confort porque hay como miedo, dudas en algunos que no rolean mucho lo distinto. Porque dicen, no, tal vez me sale mal o tal vez pierdo y les da mucha cosa eso de perder recursos por no hacer la mejor opción o quedar como unos boludos. Por eso yo gente le digo a la gente que se viene a jugar, que en una partida de rol nosotros venimos a jugar. Cuando uno juega puede perder, puede ganar, tenemos que estar bien con ambas posibilidades. Entonces si uno viene queriendo ganar, ganar, ganar o queriendo hacer la opción más eficiente siempre, y claro, no vas a querer jugar con un PJ que sea un borracho, un melancólico, un flaco retorpe, porque te pone esa posición de que no, tal vez puedas perder. Entonces yo digo a la gente, no, que ponete, asegúrate de estar bien con que pierdas o que ganes, para así jugar, y también jugar en grupo en tanto vas a hacer estupideces, vas a decir estupideces que a la gente le va a dar risa. Y bueno, nos rimos entre todos. Como el GM conoce eso muy, muy bien porque claro, el GM hace voces idiotas. La mayor parte del tiempo es el GM el que está haciendo las voces idiotas, actuando como bobo, intentando emular un goblin que no le sale bien y tal vez le sale con la voz de Mickey, pero bueno, nos reímos entre todos. Claro. Darle su toque único, porque es como cuando tú conoces a alguien, esa persona va a tener un tono de voz diferente, va a expresarse diferente, va a hablar diferente. Yo lo que diría, esto es más como un consejo de bueno, si lo hacen o no lo hacen, tampoco influye mucho en lo que jueguen con el personaje, pero ayuda bastante cuando es que no se sienten cómodos con ese personaje. Es hacer lo típico que te dicen en la escuela. Ponte al frente del espejo y empieza a hablar. En este caso, imagínate que el del espejo es el personaje que tienes que interpretar. Y empiezas a hablar con él, empiezas a imaginarte cómo sería él, cómo se expresaría él, tal cual.
Eso ayuda bastante, porque te da a entender de que, ok, sí, quiero ganar siempre, pero, ¿sabes? Quiero hacer el personaje eh, bien, que tenga esa personalidad que me gustaría que fuera él o que fuera eh, esa persona que yo no suelo ser. Porque, por ejemplo, hay personas calladas que la verdad no son calladas, o sea, son calladas en público, pero les gusta hablar. Entonces, si tienes la oportunidad para hablar y que tu personaje sea una catatúa, un loro, un perico, y hablando todo el día, hazlo. Porque no tiene chiste que sigas siendo tú mismo, tanto en la vida real como en el rol. Claro. Entonces está bueno también Yo creo tomarlo esa parte que, positiva. Y también, por ejemplo, también depende mucho de la persona y de cómo es. A mí, por ejemplo, me encanta el humor de crítica, de espejo. El tipo de humor que muestra como eres un poco más absurda y critica a ciertas personas, ciertas ideas. Por eso a mí en el rol, cuando yo quiero hacer un personaje, quiero rolear uno y quiero que me salga muy bien, donde yo pueda diferenciarlo de mí, yo roleo gente que a mí no me caería bien. Gente que yo odiaría son muchos de los personajes que yo roleo. Qué sé yo, si es Warhammer, agarro a los locos religiosos super xenofóbicos de los templarios negros. Porque yo no sería así. Me parece una actitud horrible. Pero yo me la paso bomba interpretándolos porque, claro, es algo completamente diferente a mí. Hasta algo tan simple como, qué sé yo, ir a un bar y pedir algo. Para mí podría ser de tal forma, pero para alguien que yo odio, podría ser algo completamente distinto. Si ve que el que atiende cierta persona tal vez respondería de forma distinta. Entonces también uno puede tomarlo de lo que uno querría hacer y para la gente como yo que le encanta el humor negro y el humor ácido, el del espejo, para mí interpretar gente que yo odiaría es lo que a mí se me hace más gracioso y lo que más me gusta rolear. Por eso mis PJ son en cierta forma poco forros o muy boludos, o sea, siempre tienen caracteres malos, muy pronunciados, porque me gusta explorar esos y ver, bueno, cómo alguien con estos caracteres malos le iría bien o cómo este hijo de puta podría ser alguien bueno con sus compañeros, con sus amigos. Es como que, bueno, hay varias formas de tomarlos una personalidad de cada uno. Exacto. ¿Quién es el otro que quería hablar? ¿Listo? ¿Wandy? Creo que era Eh, Reinaldo. ¿Fernando? Di. bueno, sí, básicamente lo que iba a comentar era un poco parecido a lo que decía Walter, que para el tema de la gente que le cuesta rolear un personaje diferente a sí mismo, yo creo que un consejo que se les podría dar es que, bueno, tú te conoces a ti, tú sabes lo que tú harías en esa situación, así que si quieres no rolearte a ti, pues entonces haz exactamente lo contrario. Si, si tú en tal situación pensarías inteligentemente en un plan para salir casi ilesos y tal, genial. Pero como hemos venido a hacer algo diferente, pues no vamos a pensar en un plan. Vas a rolear tu personaje como un bárbaro bruto que va a ir eh, sin camisa hacia la acción. Es lo que podría recomendar para salirse un poco de, de ese, de ese rol a uno mismo. Hacer Claro, exactamente lo contrario a lo que tú harías en esa situación, en todo momento. claro. Y por las dudas aclaramos que... Porque claro, una crítica que diría, no, pero actuás cagando al grupo, sos un hijo de puta, le arruinas las cosas a la gente. No, no, no. Por ejemplo, si vos sos un bárbaro y te querés pasar el plan por los divinos huevos y cargar, vos por lo menos podés empezar a actuar, podés empezar a gesticular, podés decir, no, que tu personaje empieza a respirar duro, casi como un toro, empieza a mover los brazos, empieza a animar, preparándose para la pelea, agarra el hacha, empieza a mover el escudo como un berserker. Claro, vos empezás a actuar diciendo, bueno, el personaje se va a preparar para la pelea,
lo cual le da una chance y hasta puedes comunicarlo fuera de juego. Puedes comunicar a los demás, che, mi personaje se va a mandar ahora. Pueden hacer algo para intentar pararlo, tal vez intentar agarrarlo y decirle, no, para, capo, quédate quieto por un segundito. Aclaro porque hay unos que dicen, no, pero no puedo jugar con un bárbaro porque cago todo. No, no, vos puedes actuar como eso y teniendo en cuenta evitar ciertas conductas que sí, realmente podrían arruinarle las cosas al grupo, como hacer la gran Leroy Jenkins cuando el otro está haciendo alto plan. Pero sí podés actuar esas cosas, ten en cuenta no cagarla. Aclaro eso para la gente de YouTube porque después me bardean. Bueno, eso ha sido todo. Como dije, tengo pensado una dinámica. ¿Les gustaría participar? Métele. De una. Veamos qué tal les va con su interpretación. En estos momentos, en el chat del canal de voz, voy a pasar un link de una mesa para que entren. Opa. Entrar. Y les voy a explicar cómo va a ser la dinámica. Vamos a jugar un típico trivia, pero van a jugar con PJs. Y estos PJs van a tener una personalidad, la cual va a ser al azar. Cuando estén ya en la mesa, bueno, creo que más de uno ya ha manejado esta página de Overboard y ya saben cómo se tiran los dados, ¿no? Sí, sí. Voy a quitar esto. Vale, perfecto. Asegúrense de que tengan el planetica sin el chulito para ver las tiradas. Y me van a tirar 2 dados. Bueno, me van a tirar uno. Uno de 20. Un dado de 20. En estos momentos, si se dan cuenta, hay diferentes personajes allí, con diferentes números romanos encima de ellos. Pueden escoger a quien quieran. Menos ese. Menos esos dos que están allí. Esos los voy a interpretar yo. De todos los demás, pueden mover al que deseen jugar. Ok. Bueno, yo creo que me llevo al meneste, a Roger. Vale. Reinaldo, sacaste 15. Roger va a tener una personalidad. Y la personalidad que te tocó es erudito. ¿Vale? Walter, ¿qué personaje vas a escoger tú? Déjame que elijo a ciegas. Que piqué. Ah, hijo de puta, bueno. Me elegí a Phoebe. Vale, Estamos sacando 5. sacó 5. Vas a jugar con ella y su personalidad va a ser, bueno, a ver cómo, reina malvada, sabionda, cruel. ¿Te queda claro? Sí, reina malvada, sabionda, cruel. Anotadito. Andrew, bueno, sí, Curizo. ¿Qué personaje vas a escoger? Alice. Y sacaste un 18. La personalidad que te tocó
es imperactivo o imperactiva en este caso, ¿vale? Por lo que la vas a interpretar toda dinámica. Y creo que me queda uno. Yo, ¿Qué personaje vas a escoger? Jonathan. Ok. Los demás se van. ¿Ya tiraste el dado? Me saco un 5. ¿Vuelvo a tirar? Asegúrate, si ya lanzaste en la página, Sí. fíjate que en la hilera de abajo hay un planeta. Asegúrate de que no tenga un chulito de por medio. O sea, dale clic. Ahí. Ok. Ahí es el Y te turno. tocó 5. Te tocó 5 igual, entonces te tocó. ¿Tiraste otra vez? Ah, sí, sí, me fue sin querer. Bueno, pues nada, ya quedaste con el 10 ahora. Ok, 10. ¿Qué me toca? Te tocó inocente. Fácil de Vale. manipular, técnicamente. Bueno, como dense ahí, según son 5, entonces acomódense hasta el 5, por favor. No, sí. Roger, ponte de primero. Les explico la dinámica y ya digamos que esta es la única explicación que voy a dar en partida. Como yo, ¿vale? Como les dije, es una trivia, es un concurso y ya tienen sus rasgos de personalidad. Ya tienen a sus personajes y en estos momentos, a partir de ahora, no son ustedes. No es Curizo, no es Walter, no es Reinaldo, no son. Son Roger, son Alice, son Phoebe y son Jonathan. Lo van a interpretar con su personalidad en todo momento, incluso para describir las acciones que tengan su personaje. ¿Ok? Ok. Ok. Aquel que se salga del papel de su personaje es descalificado. Son 10 preguntas. Si la responden bien, se ganan un punto y el que tenga más puntos, gana. Preparados. ¡Listos! Y empieza la interpretación de personajes. Bienvenidos, querido público, y bienvenidos a nuestros queridos participantes. Nuestro primer competidor, Roger. Preséntate, Roger. Hola público, mi nombre es Roger y tengo 18 años, he venido a ganar. Soy una persona muy intelectual, me considero bastante inteligente, así que no creo tener problemas en este concurso. Va con mucha suerte, ¿no crees? O con mucha seguridad. Eso no lo dudo, va muy seguro. Me parece bien. Nuestra segunda competidora, Alice, ¿podrías presentarte? Hola, buenas, soy Alice. Trato de participar en todo tipo de concursos y digo que soy bastante buena en todo. Intenta todo. Vaya, parece que es un poco tímida, ¿no parece? Tal vez el nerviosismo del público. Pero bueno, todos han venido a ganar, ¿no es así? En eso tienes razón. Y nuestra siguiente participante sería Phoebe. Phoebe, ¿qué nos cuentas de ti? Me tengo que presentar.
¿Qué cosas asumes de mí? Obviamente todos ya saben quién soy, pero bueno, voy a ser generosa con el público, con los que tienen la maldición de nacer ignorantes y no conocerme. Soy Phoebe y voy a ganar este concurso a menos que me sienta generosa y le dé un poquito de premio a los demás. Eso es lo único que tienen que saber. Ya el resto ustedes lo conocen. Vaya, bastante ruda. La verdad es que sí, muy agresiva al parecer, pero no pierde la elegancia. ¿Y nuestro último participante? ¿Jonathan? Hola, miren, mira mamá, estoy en la tele. Cierto. Hola, mi nombre es Jonathan y vine a hacer muchos amigos y ganar. Vaya, se nota muy seguro y al parecer es la primera vez que está en televisión. Se ve tan tierno. Bueno, querido público, vamos a empezar con las preguntas. Para esta dinámica, haremos lo siguiente. Como es la primera pregunta, ¿verdad? Es algo bastante sencillo. Son preguntas generales de cultura común. Como aquí no tenemos botones, pero tenemos dados, van a tirar un dado de 6. El que tenga la mayor puntuación en su dado será el primero en responder. ¿Entendido? Sí, pero Pero como el volveremos agua. a tirar porque tira uno por accidente. No te preocupes. No pasa nada. Ah, Bueno, ok. ¿preparados? Sí. Siempre Y aquí preparado. va la primera pregunta del día. ¿En qué año se hundió el famoso transatlántico Titanic? Yo. Tiren, jugadores. Y empezamos a ver las tiradas. Tenemos un 4, un 2 y un 5. Hasta los momentos, Phoebe es nuestra primera... ¡Uh! ¿Pero qué es eso? ¡Es un 6! Sí, es un 6. Eso es bueno. Bien. Voy a ser la primera. Pues claro. Vale. Jonathan, eres el primero en responder. ¿En qué año se hundió el famoso transatlántico Titanic? Qui- eh, 1912. Hermano. Y la respuesta es... redoble de tambores. ¡Correcto! Sí, gracias, profesor Adrián. Siempre está atención en clase. Y nuestro primer competidor tiene su primer punto. Así que vamos con la siguiente pregunta. ¿Preparados? Pueden tirar sus dados inmediatamente. Y la pregunta es... ¿cuál es el libro más vendido después de la Biblia? Y tenemos un empate. ¿Así? 2 5 entre Jonathan y Roger. ¿Cómo hacemos allí? Pues sencillo, muy básico, muy fácil. El primero en responder se lleva el punto. Tienen un minuto. Esta es muy sencilla, mi querida amiga. Es evidente que es Don Quijote de la Mancha. Cualquier inculto sabría eso. No es justo, lo tenía en la punta de la boca. Tema adelantaste.
Liam. Y la respuesta es... Redoble de tambores. ¡Correcto! Se lleva su primer punto. Vaya, vaya. Al parecer los hombres están arrasando con las preguntas. Yo pensé que era el Señor de los Anillos. Suerte que no respondí. Con acto de ¿Cómo? confianza y me acomodo los anteojos. Y vamos con nuestra siguiente pregunta. ¿Cuántos decimales tiene el número pi? Tiren sus dados. Y al parecer tenemos al fin una ganadora. ¿Serías tan amable de decirnos la respuesta? ¿Es el número 6? Es en... ¿Quién más sacó un 6? Al parecer es Phoebe. No, absolutamente No. yo no. No estoy tan generosa actualmente. Estoy dejando a la plebe ganar. No, yo he sacado un Ali. 3. Hay otro 6, pero ese creo que es mío. Igual cuenta. Yo solo veo 3. ¿Y? Sí, yo también veo 3. Puros 3. Y un 6. Creo que algo hice mal. Así que, Alice, dinos. Ay, 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 espera, espera, espera. ¿14? Hermano. Y la respuesta es... incorrecta. Ay, ay, ay. El decimal de pi es infinito. No soy tan buena en matemáticas. Ay, ay, ay. Oh, y vamos con la cuarta pregunta. ¿Cuántos jugadores tiene en un equipo de voleibol? Y tiren dados. Uy, Y vemos a Jonathan nuevamente. Oh, ¿voy yo? Oh, ok. Hay 6 en cancha y no sé el número de suplentes. Y la respuesta es... ¡correcta! Ah, cuenta. 2 puntos. Jonathan. Phoebe Ali 0. Y Roger 1 punto. Quinta pregunta. ¿Cuánto sí, tú sabes. tiempo tarda la luz del sol en llegar a la Tierra? Tiren dados. Se llama algo. Esto es increíble. Jonathan, ¿estás tirando? Oh, sí. Nuevamente un 6. Así que, dinos, Jonathan. Ahora era 12 minutos.
No, 7, 7, 7, 7. Y la respuesta es incorrecta. Oh. Ah. Son 8 minutos en total. O para ser más exactos, 8,3 segundos. Estuve cerca, lo haré mejor la próxima. La verdad es que sí. Sexta pregunta. Y denme un minuto porque las estamos buscando. Tenemos fallos técnicos, señores. No todo es perfecto. Oh, yo tengo una, yo tengo una. ¿Qué tal si preguntas de dónde, qué? No, espera. Sí, si las hormigas cuentan como insectos. Uh, bueno, la verdad es que creo que sí. Cuentan como insectos. Aunque claro, si te respondo, técnicamente no soy jugador. Soy el presentador. Sí, sí, pero digo, tú haces esa pregunta para ellos. Ah, no, espera, entonces me descalificaría. Olvida eso, olvida eso. Técnicamente sí. Pero no te preocupes, ha llegado la pregunta. Y la pregunta es, ¿cuál es la montaña más alta del continente americano? Si no la sé. Se recuesta la siento. Y veo un 6. Roger, Bueno, la respuesta es muy simple, mi querida amiga. Es la montaña de Aconcagua. y la respuesta es correcta. Era Van en obvio, las empate. preguntas estaban siendo muy fáciles. Por favor, aumenten un poco la dificultad o terminaré ganando con mucha facilidad. Pero vamos empatados. Eso es solo por la mala suerte, ya que es evidente que mis conocimientos son, bueno, superiores. No, creo que debería haber estudiado más. Las chicas que opinan están muy atrás, no tienen puntos. Es que son injustos los dados, no, yo debería sacar más. Es que lamentablemente tengo un corazón demasiado bondadoso, sobre todo viendo a quién tengo a mi costado. Preguntas sobre las hormigas, si son insectos, algo tan obvio. Digamos que me parece que las hormigas no son los únicos insectos que los que podríamos salvar acá. Tengo un corazón bondadoso, quiero que ellos tengan algo de felicidad en su vida. Ya por la cara se nota que no hay tanta. ¡Cuánta generosidad! Sin duda alguna. Pero bueno, ha llegado la siguiente pregunta. Lancen dados. Y la pregunta es, ¿cuáles son los dioses griegos correspondientes a los dioses romanos, Júpiter y Plutón? Todos sacaron 5. El que responda primero se lleva el punto. Tienen Júpiter un minuto. Júpiter representa a Zeus y Plutón representa a Hades. Rayos. ¿Y quién dijo eso? Yo. ¿El Levanta la mano. insecto? No ¿Quién soy es un yo? insecto, soy un mamífero. Jonathan, aquí. Ah, vea. Y la respuesta es correcta. Extiendo la mano así para chocar los 5 con Phoebe. ¿Qué estás haciendo?
Ok, seré generosa. Y ella simplemente le toca con los dos dedos, así un poco la mano, la palma, y vuelve a cruzar los brazos. De nada. Ah, soy el Vaya, rojo Jonathan, vivo. Uy, qué fría. parece que te subestimé. Creo que podría ser un digno contrincante. El Dicen que la asuntado. cara más tierna es el que tiene más sabiduría. Pues creo que me lo decían. Y la segunda pregunta, bueno, es la octava, más o menos ya. Y quedan dos preguntas más y esta trivia habrá acabado. ¿Cuál es la religión monoteísta que cuenta con el mayor número de adeptos en el mundo? Oh, Alice. No, Phoebe. El cristianismo, mi Nah. estimados, esa es la que tiene Ese más 6 es bueno. adeptos. Y la segunda, obviamente, es la religión que tiene la gente conmigo, como su reina. Bueno, ¿cuál es la religión con más adeptos? El cristianismo. La respuesta es correcta. le vuelvo a extender la mano para checar los 5. Phoebe te vuelve a mirar con desdén y ahora agregando un poquito de asco y ahora solo te pasa un dedo por la palma de la mano. No soy el único que está el rojo vivo hoy. ¿A qué te refieres con...? Ah, no. Soy demasiado... No me voy a preocupar por las quejas de los insectos y la plebe. Pelea. Veo que los contrincantes empiezan a tener mucha atención. Claramente hay una ventaja muy grande por parte de Jonathan. ¿Quién diría que el más inocente resultaría el más listo? Novena pregunta. ¿Cuál es el tipo de sanguíneo considerado como el donante universal? Tiren dados. ¿Y tenemos otro empate? El que responda primero se lleva el negativo, o 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 negativo. Y su respuesta es... ¡correcta! Y Jonathan Trato de levantarme para checarle los. se lleva la delantera con 4 puntos, Phoebe con 1, Alice 0, Roger 2. Suena algo incómodo, pero ¿hay algún Pregunta. premio? Sí hay premio. Excelente. Última pregunta de la noche. ¿Cuál es el cromosoma que determina el sexo masculino? Tiren dados. Jonathan. Es el cromosoma Y. Última pregunta. Y la respuesta es... ¡correcta! Y con 5 puntos desde la delantera, Jonathan, el más inocente, se lleva el premio al mejor concursante en sabiduría de trivia, cultura general. Además, por su desempeño en interpretar a su personaje tan inocente, tan incrédulo, la verdad,
Vamos a darte un rol. En estos momentos, Walter, ¿me haces los honores? Dale. ¿Qué le damos? Interpretador del mes, claramente. Se ha destacado mucho en este momento. ¿Puedo pedir al Y tema donde gracias le por... pida a Walter que dirija algo? Porque eso estaría muy fachero. Pues, La Phoebe te ha dejado ganar y ahora exiges más cosas. ¿Le tocaste la mano? Hay mucha gente que pagaría miles de dólares en su OnlyFans para algo tan así. No te pases. en su OnlyFans, ¿qué rollo? Felicidades, Jonathan, felicidades. Ganaste, felicidades. ¿Les gustaría ir a un McDonald's? Y uno o unas 2 calles. Y esto ha sido todo por hoy de la noche. Gracias por su participación y nos vemos en el siguiente programa. Bye bye. Muy bueno, chicos, ¿qué les ha parecido? Me gustó el hecho de que, digamos que se hayan metido un poquito en el papel. Eh, Cada uno a su rollo, la verdad, me pareció bastante bien. La idea era que fueran más personas, tenía pensado que fueran más personas, pero estuvo bien. ¿Qué tal les ha parecido? Me- tuve así unos segundos de duda pensando si estoy jugando un personaje inocente y incrédulo, no quedaría bien de que deliberadamente falle la respuesta, pero al final mi competición personal me ganó y sí o sí quería hacer la respuesta correcta y quedó bien. Otra vez al final era así como muy tonto, tipo wisdom baja, inteligencia alta. Claro.